Entonces, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a continuar con nuestro tema de los factores que determinan la competencia para poder determinar quién es el juez natural o decir quién es el juez competente en un determinado proceso. En la última sesión que tratamos sobre este tema, estuvimos hablando acerca de estos diferentes factores y tocamos el tema del factor subjetivo. Mencionamos que en el factor subjetivo lo que vamos a hacer es mirar la calidad de las partes, ¿sí? Y si son partes de derecho privado, entonces le corresponderá a la jurisdicción ordinaria, y si son partes de derecho público, como el Estado o empresas descentralizadas del Estado, entonces le corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa. También mencionamos el factor objetivo, que el factor objetivo analiza dos cosas. Analiza por un lado la materia o naturaleza del conflicto, naturaleza del asunto a tratar, y dependiendo de la clase de conflicto, entonces podemos establecer qué es civil, penal, laboral o familia, y de ahí que le corresponde al juez civil, penal, laboral o familia. Si es contencioso administrativo, si aquí en el primer factor nos dio contencioso administrativo, pues no tenemos que analizar la materia porque ya sabemos que le corresponde a un juez administrativo. Pero si acá en el factor subjetivo nos da derecho privado, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, y como la ordinaria son todos estos, pues no sabemos específicamente a cuál. Entonces tenemos que aplicar ese factor objetivo en razón de la naturaleza del conflicto, de la materia, de qué trata el problema, y ahí es donde podemos identificar si le corresponde al juez civil, al juez penal, al juez laboral o al juez de familia. Pero además de analizar la materia, este factor objetivo también analiza la cuantía. Y dijimos que la cuantía se va a dividir en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Mínima vendría siendo menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, menor de 40 a 150 y mayor más de 150. Habíamos mencionado que la razón por la cual a uno le interesa la cuantía es porque analizando la cuantía podemos establecer dónde inicia el proceso. Entonces, si es mínima cuantía, es decir, que las pretensiones económicas del proceso valen menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le corresponderá al juez municipal en única instancia. ¿Cuál juez municipal? El que nos dijo la materia. Entonces, juez civil municipal en única. ¿Sí? Si es menor cuantía, le corresponderá entonces al juez municipal en primera instancia y en segunda al juez de circuito. Y si es mayor cuantía, le corresponderá al juez de circuito en primera instancia y al Tribunal Superior de Distrito en segunda instancia. Entonces esa es la razón por la cual nosotros analizamos ese factor objetivo. Pero también mencionamos en la clase pasada, ¿qué ocurre si el proceso no tiene contenido económico? ¿Qué ocurre si las pretensiones no tienen este contenido económico? ¿Cómo identifico yo dónde inicia el proceso, si tiene doble instancia o si es de única instancia? Y si es de doble instancia, ¿a quién le corresponde la segunda instancia? Entonces, en esos eventos aplicamos el factor funcional. Y el factor funcional lo que hace es mirar las disposiciones expresas que hace la ley y nos determina de esta manera qué le corresponde a cada juez. Entonces mencionamos, por ejemplo, que en el Código General del Proceso dice el juez civil municipal en única instancia conoce, y entonces ponen una cantidad de procesos.
También revisamos el Código de Procedimiento Penal, donde distribuía, dependiendo de si era juez penal de circuito, juez penal municipal, etcétera, los delitos y los iba distribuyendo. Entonces, el factor funcional lo que hace es distribuir la competencia en razón de lo que expresamente dice la ley. De a qué juez la ley de manera expresa le atribuye un determinado proceso. Entonces, hasta este punto, después de haber analizado el factor subjetivo, el factor objetivo y el factor funcional, yo hasta ese punto sé que le corresponde a un juez civil, municipal, en primera instancia y en segunda al juez de circuito. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿cuál de todos los jueces civiles municipales de Colombia le corresponde el determinado proceso? ¿Cuál de todos? Entonces ahí es cuando entramos a analizar el factor territorial. El factor territorial va a ser el que va a distribuir la competencia en razón del lugar o el espacio en el cual un funcionario ejerce la jurisdicción. Este factor territorial sirve para determinar cuál de los varios funcionarios de un juzgado, cuál de los varios juzgados de una misma rama y de una misma categoría de los que están en el territorio nacional, a cuál en específico le corresponde ese determinado proceso. Y también ese factor territorial, dijimos que distribuye la competencia en razón de unos fueros, que son como unas reglas. El primero de esos fueros es el fuero personal, que es la regla general de competencia. Ese fuero personal dijimos que es un fuero concurrente. Es decir, que se puede aplicar ese u otro. No es excluyente. Ese fuero personal tiene como regla general que la competencia se determina por el domicilio del demandado. No del demandante, por el domicilio del demandado. Si no se conoce el domicilio del demandado, la residencia del demandado. Y si no se conoce la residencia, entonces el domicilio del demandante. Ahí sí el demandante. Entonces, si uno hiciera una pregunta así genérica al aire, que diga a quién le corresponde conocer de un determinado proceso, la respuesta sería al juez del domicilio del demandado, punto. Entonces tendría que ser el municipal, en este caso. Sí, o sea, si estábamos hablando del juez civil municipal, entonces, ¿cuál? El juez civil municipal del domicilio del demandado. Ah, que el demandado vive en Itagüí, el juez municipal de Itagüí, juez civil municipal de Itagüí. Ah, que vive en Bogotá, el juez civil municipal de Bogotá. O el de Cartagena, o el de Santa Marta, o de donde sea. Pero del lugar del domicilio del demandado. Pero, como buena regla general en derecho, tiene sus excepciones. Eventos en los que se excepciona el fuero personal.
Las controversias en las que el demandante sea un menor de edad y que no versen sobre derechos patrimoniales. Como por ejemplo, ¿qué? Un proceso de filiación. En el proceso de filiación, el demandante es un menor de edad. Y la filiación no es un derecho patrimonial. De la filiación se pueden desprender derechos patrimoniales, pero ese no es un derecho patrimonial. En ese caso, la competencia se determina por el domicilio del demandante, ¿sí? O sea, el del menor de edad. Segunda excepción, las demandas de disolución de sociedad conyugal, o sea, divorcio. La cesación de efectos civiles, o sea, el divorcio, pero del matrimonio religioso. La liquidación de la sociedad conyugal y la suspensión de la patria potestad. En esos casos, la competencia se va a determinar por el domicilio del demandante, si éste ha conservado el domicilio familiar o de la pareja. Se va la señora de la casa. Entonces el señor va a demandar en divorcio contencioso por incumplimiento de los deberes conyugales, lo que en la calle llaman abandono de hogar, que eso así no existe, se llama incumplimiento de los deberes conyugales. Porque uno de los deberes es la convivencia. ¿Dónde se presenta la demanda? Si el señor se quedó viviendo en la casa de la pareja, en la casa familiar, entonces se demanda ahí. Ah, no, cada uno se fue por su lado. El señor se fue para su casa y la muchacha se fue para su casa. Entonces ahí no. Es solo si alguno de los dos cónyuges conserva el hogar familiar. En ese caso se establece por el domicilio del demandante, ¿sí? ¿Qué otra excepción tenemos? Las demandas contra la nación. Como el domicilio de la nación es todo Colombia, entonces la competencia se determina por el domicilio del demandante. En cualquier parte de Colombia usted puede demandar a Colombia. Y en los asuntos de jurisdicción voluntaria, que son más bien trámites en vez de procesos, porque en estos no existe la figura de demandante o demandado. Un proceso de jurisdicción voluntaria, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Hay una persona de la cual no se sabe nada, no se tiene ninguna noticia desde hace 2 años. Entonces nosotros estamos solicitándole al juez que en virtud de esa circunstancia lo declare muerto presunto por desaparecimiento para poder hacer la sucesión. Después de que usted aparezca, ¿qué, profe? Eso sí es un problema, porque matarlo está muy fácil. No es sino que usted se desaparezca 2 años y no se sepa nada y de una le dan de baja, pero y vaya que aparezca, hermano, para que vea cómo es de difícil revivir. Ay, 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 papá. Porque usted cuando lo declaran muerto presunto por desaparecimiento, literalmente le cancelan la cédula, le expiden registro civil de defunción, le cancelan sus derechos civiles y políticos. Sus bienes se pueden repartir, se congelan las cuentas. Pero entonces, ¿qué viene a pasar con él en ese punto? Tocaría solicitar la nulidad del proceso de declaración de muerte presunta y que se ordene al juez que envíe oficio a la registraduría para que cancele el registro civil de defunción, descancele la cédula, a los bancos, si ya se repartieron los bienes para que se devuelvan. No, hermano, es un problema serio. No hay posibilidad de como obtener una nueva identidad. No, ahí sí no, graves.
No, porque usted sigue siendo el mismo, lo que pasa era que no estaba muerto, sino que andaba de parranda, ¿cierto? Entonces ahí sí, jodido, o sea, jodido. Mejor dicho, mejor mándalo matar viejo de una vez, porque es muy bravo el caso. Entonces, ¿qué? Entonces sí, así es como funciona el asunto. Entonces, tenemos esa regla general que es el fuero personal, ¿sí? El domicilio del demandado, con las excepciones que les acabo de dar. Entonces, que si el domicilio de la pareja, que si el menor de edad, que si las demandas contra la nación. Muy bien. Pasemos a hablar del segundo fuero. El fuero real. El fuero real se da para los procesos en los cuales el objeto, el conflicto, la pelea, la razón de la pelea es un bien inmueble. El bien inmueble es el objeto de la controversia. El conflicto se da por el bien inmueble. En ese caso, la competencia se determina por el lugar de ubicación de ese bien inmueble. Si ese bien inmueble está ubicado en varias jurisdicciones, digamos es una finca muy grande y está en toda la frontera entre Medellín y Envigado, en cualquiera de los dos se puede presentar. Que era más o menos el problema que tenía la FLA, que no se sabía si estaba en Medellín o en Itagüí. Y entonces algún día encontraron por allá unos linderos que decían, no, todo eso es parte de Medellín. Y entonces los de Medellín, muy animados, llegaron y dijeron, ah, listo, venga a ver, que es que eso entonces no le va a pagar si no predial impuestos aquí a Medellín, venga a ver qué es esa maravilla. Y después encontraron los de Itagüí unos documentos todavía más viejos diciendo que eso era de Itagüí. Entonces los de Itagüí dijeron, aplicaron la misma, ¡ay, venga a ver que es que eso viene para acá! Porque es que imagine cuánto pagará de predial solo esa fábrica. Solo el predial, sin contar los otros impuestos que se pagan. Solo el predial. Imagínense. A la final no sé en qué pararía eso. Si lo dejaron miti-miti, 60-40, 70-30, o solo para Itagüí o solo para Medellín. Pero en ese caso que tenemos ese problema de que el lote está como en la frontera de los dos, se podría presentar en cualquiera de los dos municipios. No hay problema. ¿De qué proceso estamos hablando? Cuando yo digo que el objeto, el conflicto se basa sobre un bien inmueble, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de procesos de pertenencia. Es decir, cuando tenemos a un poseedor que lleva 10 años o 5 años y pretende adquirir por prescripción el bien. Eso se llama un proceso de pertenencia. Ahí demandamos por el lugar donde está ubicado el bien. ¿Qué otro? El proceso de deslinde y amojonamiento, cuando hay problemas con los linderos, que no sabemos si el lindero está más para allá o más para acá, que lo movieron, que no lo movieron. No está determinado el lindero. Entonces, en ese caso, demandamos en el lugar donde está ubicado el bien. Los procesos de servidumbre para la constitución de servidumbres o la cancelación de las servidumbres también se demandan en el lugar donde está ubicado el bien. Profe, yo tengo una duda con eso de las servidumbres. Dígame. Y es, ¿la servidumbre como tal es impuesta o impartida por uno mismo en caso tal de, por ejemplo, en una finca o algo, o eso es acción o decisión del Estado? La verdad es que no entiendo bien el tema. Las pueden imponer las partes de mutuo acuerdo, los dueños de los bienes, o si las partes no llegan a un acuerdo, se puede solicitar ante un juez para que constituya las servidumbres. ¿Qué es una servidumbre? Un permiso. Entonces usted tiene servidumbres de tránsito. Por ejemplo, usted tiene
Vamos a ver si... Ah, verdad que en este no puedo hacer formas como me da la gana, pero bueno, lo hacemos con cuadritos. Resulta que esta es la calle, la vía, ¿sí? Y entonces, a ver, para que esto quede más o menos así como si fuera una vía. Pin, 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 pin. Y entonces resulta de que aquí hay un lote. Esto acá es un lote. ¿Ya? Y usted tiene una finca acá. Pero el problema es que hay otra finca aquí y otra finca por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Esta finca, ¿cómo sale a la vía? Por aquí. Esta, ¿cómo sale? Por acá. Y esta, ¿cómo sale a la vía? Por acá. Pero esta roja, ¿qué hace? Jodida. Está jodida. ¿Sí? Entonces la roja puede solicitar que se constituya una servidumbre para salir a la vía, digamos... A ver, digamos así. ¿Cuál roja? La del cuadrito rojo. 9. No ve el cuadrito rojo de acá abajo, este. No, profe, no se ve. Qué tan raro. Ahí. Ahí sí lo ven o no. Solo se ven las 3 líneas verdes y una roja y como toda torcida. Sí, o sea, acá abajo. Venga, yo los pinto, espérese a ver. Como en Z. Entonces tenemos, venga, yo los pinto aquí bien en forma. Lote 1, que es este. ¿Sí? Todo esto es lote 1. Este es el lote 2. Este es el lote 3. Y en la mitad tenemos el lote 4, que es el lote que va a constituir la servidumbre. Este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace este rojo para salir a la vía que queda acá arriba? La única forma que él tiene para llegar a la vía sería constituir una servidumbre como así. O sea, que este lote del frente le deje pasar a la vía. Porque él no tiene acceso a la vía. Entonces, este lote lo que hace es que le deja un pedazo para que él pueda transitar. Eso es una servidumbre. Entonces, este primero de acá arriba es el lote sirviente. ¿Sí? Este es el que se le constituye la servidumbre. Entonces, si las partes no llegan a un acuerdo de por dónde pasar esto, yo puedo ir al juez a que el juez me diga que este lote me tiene obligatoriamente que dar ese acceso. Obligatoriamente. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Entonces así es como funciona la cuestión con las servidumbres. Entonces ahí demandamos en dónde, en el lugar donde están ubicados los bienes. ¿Qué otro? El proceso divisorio. Que los procesos divisorios cuando tenemos una finca grande, pero que es de 3 personas. Entonces esas 3 personas quieren que se divida, bien sea materialmente, que se parta en 3 pedazos y que a cada uno le toque un pedazo, o si no se puede partir, entonces que se venda en pública subasta y a cada uno se le dé la porción que le corresponde del precio de la propiedad.
Entonces, esos son eventos en los cuales el centro del conflicto es el bien. Pero ¿qué pasa si yo le hablo a usted de una sucesión donde se está peleando por un edificio? No, ahí no. Porque en las sucesiones usted no pelea por los bienes, usted pelea es por el derecho de herencia, que es diferente. Lo mismo que en la liquidación de la sociedad conyugal. En la liquidación de la sociedad conyugal usted no está peleando por la casa, el apartamento, el carro, no. Usted en la sociedad conyugal está peleando por el derecho a gananciales. Ese derecho a gananciales luego después se ve representado en unos bienes, pero usted la pelea es por el derecho, no por los bienes. Porque ¿qué pasa si la sociedad conyugal tiene más deudas que bienes? Las deudas se comen todo. ¿Y qué le tocó a los cónyuges? Nada, las deudas. Entonces, en esa clase de procesos, la pelea es por los bienes. Perdón, por los derechos, no por los bienes. Para la aplicación de este fuero real, tiene que ser que el conflicto, la razón del proceso, la pelea es por un bien inmueble. Tiene que ser que la razón del conflicto es un bien inmueble. En este caso, se aplica el fuero real de manera exclusiva. Este fuero es restrictivo. No concursa con ningún otro fuero. Es excluyente. Siempre se va a determinar la competencia por el lugar donde está ubicado el bien. Punto. Siguiente fuero. Este fuero genera muchísimas confusiones, así que pare oreja, porque genera muchas confusiones. Yo me canso de poner a perder a la gente exámenes de cuenta de este fuero. Se llama fuero contractual. Y este fuero contractual se refiere a que es competente el juez del lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. Es competente el juez del lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que yo mando mi hoja de vida a Ecopetrol. Y entonces me contratan. Yo firmo un contrato aquí en Medellín. Pero la sede de Ecopetrol queda en Bogotá. Entonces ellos firman en Bogotá. Pero yo voy a desempeñar las labores en Barrancabermeja. ¿Quién es el juez competente? Profe, ¿no sería Barrancabermeja? ¿Por qué? Porque es el lugar donde va a ser la labor. Exacto, así es. Medellín no. Es muy relacionado al municipal. Bogotá no. Es el lugar donde usted va a cumplir las obligaciones del contrato. No donde se firma, porque es que el contrato se puede firmar en otro país incluso. La clave es dónde se van a cumplir las obligaciones contractuales.
Ese es el primer punto. Entonces es el juez competente del lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales. Este fuero sí es concurrente. ¿Cómo así? Que en ese determinado caso, si Sí hay yo cuantía. fuera a demandar a Ecopetrol, puedo demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato, que ya dijimos que era Barranca Bermeja, o en el domicilio del demandado, que ya dijimos que era Bogotá, que quedaba la central de Ecopetrol, ¿cierto? ¿Quién escoge? Cuando yo puedo aplicar dos fueros, ¿quién escoge? El demandante. El que va a presentar la demanda escoge cuál fuero va a utilizar. Si el contractual o el personal. El fuero contractual puede concurrir con el fuero personal y escogería entonces el demandante cuál de los dos fueros utilizar. Si el domicilio del demandado o el lugar donde se van a cumplir las obligaciones del contrato. Pero, si usted se fijó bien, en la diapositiva me habla de otra circunstancia en la cual se aplica el fuero contractual. Es esta que está acá. Las partes tienen la potestad u opción de acudir a un órgano equivalente jurisdiccional. Lo deben expresar en el contrato. Esto es una derogación de competencia. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? ¿Qué es este enredo tan bravo que está aquí? ¿Esto qué es? Resulta que cuando estábamos hablando de los métodos de solución de conflictos, yo les hablé del arbitraje. Y yo les dije que el arbitraje es como ir a un proceso judicial, pero ante un órgano privado que se llama Tribunal de Arbitramiento. Para yo poder ir a ese tribunal de arbitraje, tengo que firmar con la contraparte un contrato en el cual renunciamos al juez y decimos, Norman y yo renunciamos a asistir a la jurisdicción ordinaria y en su defecto vamos a asistir a un tribunal de arbitraje. Ese contrato que firmamos se llama pacto arbitral. Ayer lo mencionábamos. ¿Cuál es el efecto que tiene ese contrato? Que deroga la competencia del juez. Ya el juez no es competente para conocer ese proceso. Si usted va donde el juez le rechaza la demanda y le dice, lo siento, yo soy incompetente, usted tiene que demandar ante el tribunal de arbitraje porque usted firmó este pacto arbitral. Yo también puedo poner ese compromiso de renunciar al juez e ir al tribunal como una clausulita dentro de un contrato. Por ejemplo, Norman y yo firmamos un contrato de suministro. Yo le voy a hacer el suministro de todas las materias primas que él necesita para su negocio. Y establecemos cada cuánto le hago las entregas, si se dan, cada cuánto se paga, los cuántos días demora, etcétera, etcétera. Y una de las clausulitas que podemos poner dentro de ese contrato de suministro es
que si surge un conflicto con ese contrato, no vamos a ir al juzgado, sino que vamos a ir al tribunal. Eso es lo que se llama cláusula compromisoria. Entonces yo tengo dos formas de acceder al juzgado, al tribunal de arbitraje. O con el pacto arbitral, que es un contrato independiente solo para eso, o con una cláusula dentro de un contrato cualquiera, un contrato de arrendamiento, de suministro, de lo que sea. Y le ponemos una clausulita donde decimos que renunciamos a la jurisdicción ordinaria y que vamos a ir al tribunal de arbitraje. ¿Cuál es el efecto de esto? Que ya el juez no es competente, sino que es competente el tribunal de arbitraje. Esto es una aplicación del fuero contractual. Porque nosotros hicimos un pacto donde establecimos que la competencia se la vamos a otorgar es al árbitro. En ese caso, no concurre. Cuando hay pacto arbitral o cláusula compromisoria, no concurre con el fuero personal. A menos que nosotros no hayamos dicho cuál tribunal. ¿Sí? Porque si nosotros simplemente dijimos que vamos a ir a un tribunal de arbitraje, ¿cuál tribunal? El del domicilio del demandado. Entonces tengo que ir a buscarlo allá. Pero nosotros podemos poner un tribunal específico. Entonces, Norman y yo somos de Medellín y podemos decir que es el Tribunal de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Y por qué tienen competencia ellos sabiendo que ni Norman ni yo vivimos allá? Porque nosotros firmamos un pacto y les dimos competencia mediante ese pacto arbitral o esa cláusula compromisoria. Si no decimos, entonces tenemos que ir al domicilio del demandado. ¿Ya? Entonces, este fuero contractual se da cuando hay un contrato y se demanda en el lugar pactado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. O cuando las partes van a ir a un equivalente jurisdiccional, como lo es el arbitraje, en cuyo caso tienen que firmar una cláusula compromisoria o un pacto arbitral que deroga la competencia del juez. ¿Cuáles son las características del fuero contractual? Que siempre concursa con otros fueros. ¿Con cuál? Con el fuero personal, el domicilio del demandado. No es excluyente. A diferencia del real, que yo dije, si el conflicto es sobre un bien inmueble, única y exclusivamente se puede demandar ante el juez del lugar donde está ubicado el bien, punto. Este no. Y por regla general, ningún proceso ejecutivo se aplica. Es simple. ¿Por qué la gente le genera tanta dificultad? Porque como se llama contractual, entonces la gente piensa que es el lugar donde se firma el contrato. Y ahí es donde se genera el error. No es el lugar donde se firma el contrato, es el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales. Muy utilizado en laboral, por ejemplo, donde se presta la labor. Porque si a mí me contratan para ser docente en la Universidad de Envigado, las obligaciones del contrato las estoy prestando ¿dónde? Allá en Envigado. Ah, no, pero es que a mí me contrató la Universidad de Antioquia, pero para que dé clases allá arriba en Llano Grande, allá en la sede que tienen por allá por La Ceja. Entonces, ¿dónde puedo demandar yo? Allá arriba donde cumplo mis obligaciones contractuales o en el domicilio del demandado, o sea, aquí en Medellín. ¿Quién tiene alguna duda hasta ahí? Siempre y cuando eso que... ¿Cómo? Siempre y cuando eso quede bien estipulado entonces en el contrato. Sí, claro, o sea, dentro del Hacer de contrato esa manera como les... tiene que quedar estipulado dónde se van a cumplir las obligaciones contractuales. Por ejemplo, en el contrato de promesa de compraventa, cuando usted y yo hacemos una promesa de compraventa sobre bien inmueble, dice,
¿Dónde se va a firmar la escritura pública? ¿Cuándo? ¿La notaría? ¿A qué horas? ¿Dónde se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Todo eso lo dice el contrato de promesa de compraventa. ¿Sí? En el contrato de trabajo dice usted qué es la labor que va a prestar y dónde la va a prestar. Debe decirlo. Entonces sí, tiene que decir expresamente. ¿Qué pasa si el contrato no dice? Si el contrato es vago y no dice dónde se cumplen las obligaciones del contrato. Entonces, ¿cómo hacemos para demandar ahí? Fuero personal y listo, y ya. Domicilio del demandado y ya. Y se acabaron los problemas y listo. Como los dos concurren, entonces, si no es claro en el contractual dónde es que es, listo, nos vamos entonces para el fuero personal y se acabó el paseo. ¿Sí? Como el fuero personal es la garantía que yo le doy a las personas de que si usted va a ser demandado, lo van a demandar en su casa, esa garantía se aplica siempre, a menos que sea el fuero real. Ahí sí no importa. Cuando yo digo que el fuero real es excluyente, me refiero a que no me importa que sea un menor de edad, no me importa que sea un viejito, no me importa que sea el Estado, no me importa que sea una persona natural, una persona jurídica, no me importa nada, se demanda única y exclusivamente en el lugar donde está ubicado el bien. Pero es que es un niño que acabó de nacer, que en el lugar donde está ubicado, pero es que es un viejito, en el lugar donde está ubicado, pero es que en el lugar, punto. Eso significa que sea excluyente. Entonces, cuando yo digo que los otros dos no son excluyentes, quiere decir que se puede presentar uno o el otro. Entonces, métaselo a la cabeza. Contractual es por el lugar donde se cumple el contrato. El lugar. ¿Sí? Y personal, profe, me muestra, es el domicilio del demandado. Dígame. Me muestra, por favor, el mapa conceptual que usted tiene sobre todos los fueros, porque yo no vi ahí que usted tenga el concurrente. Lo que pasa es que el concurrente se puede presentar, usted lo va a encontrar como un factor. En algunos libros usted los encuentra aquí como un factor, ¿sí? O lo encuentra como un fuero. Usted lo puede encontrar de las dos formas. Entonces yo por eso no lo meto aquí ni acá. Porque usted en algunos libros lo encuentra como el factor de conexidad. Y acá en otros libros lo encuentra usted como el fuero de conexidad o atracción. Es más, en el Código General del Proceso lo llaman fuero de conexidad o atracción. Y en algunos libros lo llaman como factor. Entonces lo vemos más adelante. Porque es que ese tiene su problema, por esa doble naturaleza que tiene, pero en realidad es el mismo, pues es una pendejada. Miren aquí las dos definiciones de las dos cosas que estábamos hablando ahorita, la del pacto arbitral y la de la cláusula compromisoria, para que esto quede supremamente claro. El pacto arbitral es un contrato independiente que las personas firman para renunciar a la jurisdicción y comprometerse a ir a un proceso arbitral. La cláusula compromisoria es una cláusula dentro de un contrato existente, compraventa, arrendamiento, trabajo. Cualquier contrato puede tener una cláusula compromisoria. ¿Y cuál es la finalidad? Lo mismo, renunciar a la jurisdicción ordinaria y comprometerse a ir a un proceso arbitral. Es lo mismo. Pero son dos cosas diferentes, porque esto es un contrato independiente, algo que firmamos usted y yo independientemente, y esta es una cláusula que firmamos usted y yo dentro de un contrato. Como esto implica la renuncia a la jurisdicción ordinaria, que es un derecho que tenemos todos, tiene que estar por escrito. Porque es que ir al proceso arbitral vale, es cuantioso. Entonces, ese puede ser la jugada que yo tengo si yo sé que la otra persona no tiene recursos para joderlo y que no me pueda demandar. Entonces, para evitar esa clase de movidas, entonces esto tiene que constar por escrito de acuerdo las dos partes. ¿Listo? Entonces tenemos fuero personal que vamos a demandar según el domicilio del demandado. Con las excepciones que ya vimos, cuando la controversia, el demandante sea un menor de edad y verse sobre derechos que no sean patrimoniales, como la filiación, la adopción, la pérdida de la patria potestad, la regulación de visitas, la custodia. En esa clase de procesos
estamos hablando de que se demanda en el lugar del menor de edad. Las demandas de divorcio, liquidación de sociedad conyugal, demandamos en el último domicilio de la pareja si al menos uno de los cónyuges lo conserva. Las demandas El hecho generador de la responsabilidad. Sí, las demandas contra la nación en el lugar del demandante, porque como la nación está en cualquier parte, la nación está en todo Colombia, entonces todos los jueces podrían hacerlo. Entonces, ¿cómo establecemos ahí el domicilio del demandante? Y en los asuntos de jurisdicción voluntaria, porque no hay demandante ni demandado. En jurisdicción voluntaria usted va donde el juez y le dice, hey, negro, pasó esto, necesito que me hagas este cruce. Sí, básicamente eso es lo que usted le dice al juez, pero con palabras jurídicas. Le solicito, señor juez, que declare la muerte presunta por desaparecimiento de Pedro Pérez toda vez que no se conoce ninguna noticia de su paradero desde hace 2 años. ¿A quién estoy demandando? A nadie. Es una solicitud que yo hago. Entonces, como no hay esa figura de demandante o demandado, pues yo no puedo hablar de que hay domicilio del demandado, porque no existe demandado. Entonces, ¿cómo se establece? Pues la persona que hace la solicitud, la persona que le pide al juez, pues determina dónde va a demandar. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Cuando notifican a una empresa o a una persona, ¿significa siempre que es una demanda o que se va a iniciar un proceso? Realmente no tiene nada que ver. La notificación es un mecanismo mediante el cual se le hace saber a una persona de una actuación administrativa o judicial. Entonces, ¿puede ser un proceso? Sí, pero también puede ser una notificación administrativa. Por ejemplo, si a una empresa la van a multar por tirar esos tintes que tiran al río cada rato, eso se lo tienen que notificar. Multado con 10 salarios mínimos por manchar el río. Entonces ahí no le están notificando una demanda, un proceso, le están notificando esa multa. Pero siempre que usted escucha la palabra notificación es que a la persona le están haciendo saber de algo. Ese algo es o un proceso judicial o una actuación administrativa. ¿Sí? Entonces, una notificación es la forma en la que se le hace conocer a alguien que ha ocurrido algo, que ha ocurrido alguna cosa. Y le notifico con se hace notificación personal casi siempre, que es que se le envía por correo a la persona diciéndole, hey, te notifico esto, ¿sí? Entonces ahí me pueden notificar que se instauró una demanda y que fue admitida, o que fue multado, como el ejemplo que les di. ¿A dónde se envían las notificaciones? Allá. Esto es lo que estamos diciendo. Como yo voy a presentar en la demanda en el domicilio del demandado, allá al domicilio es al que le mando la notificación y diciéndole, Norman está siendo demandado por Daniel por incumplimiento del contrato de suministro que habían firmado. ¿Listo? Ahí está. ¿Quién más tiene alguna duda? Hasta ahora está claro la situación. Listo, como hoy se conectaron tan poquitas personas y como este tema es importante, vamos a dejar hasta ahí y no vamos a terminar los otros fueros. Primero, para no recargar mucho la clase, y segundo, porque como tenemos tantos inasistentes hoy, porque somos 16 estudiantes y apenas hay 7 conectados, no quiero avanzar tanto para después tener uno que volver a repetir el tema. Listo. Entonces dejamos ahí la próxima clase. Cuando se haga la pregunta ¿en qué vamos? Vamos en los fueros del factor territorial y vamos a ver el fuero instrumental. Listo. Nos quedan faltando el instrumental, el fuero hereditario y el fuero factor de conexidad o atracción, que fue lo que me preguntó Norman ahorita. Listo. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Recuerden que grabo la clase y la monto en YouTube ahorita en un ratico. ¿Listo? Chao. Dígame. Luego. Hasta luego. Chao.